y pueden apagar su cámara si lo desean. Ya lo hicieron todos. Y bien, por cierto, antes de continuar, les puse un archivo que dice imprimir archivos, donde les recomiendo que impriman los ejemplos, formatos de dibujos para los problemas, 2 juegos y el archivo que dice resumen de termodinámica. No les puse que impriman apuntes, pero si lo desean también imprímanlos. Todos los archivos que les envié, si lo desean, impriman todos. Pero por lo menos sí les recomiendo imprimir estos archivos. Aunque el ejemplo 2.1 he decidido que no lo vamos a ver y eso se los voy a mencionar ahorita. No vamos a ver el ejemplo 2.1 y por lo mismo tampoco la tarea 2.1. En la unidad 2 ya vimos la sección 2.1, tipos de energía. Hemos mencionado los diferentes tipos de energía: energía interna, energía de flujo, entalpía, energía cinética, energía potencial, energía calorífica y energía mecánica. Esos son todos los tipos de energías que nos interesan termodinámicamente. Y a partir de aquí vamos a empezar a analizar transformaciones de energías. Y las transformaciones de energías ocurren en sistemas cerrados o en sistemas abiertos. Pero me voy a brincar sistemas cerrados. Las aplicaciones para sistemas cerrados son muy pocas termodinámicamente, como es el ejemplo 2.1 y la tarea 2.1. En cambio, las aplicaciones de sistemas abiertos son muchas. Entonces nos vamos a concentrar en sistemas abiertos. Las aplicaciones de sistemas cerrados son pocas y son más sencillas porque nada más intervienen 3 energías: energía interna, calor y trabajo. Pero en un sistema abierto intervienen todas. Por eso, la sección 2.2 es para analizar sistemas cerrados, pero es lo que nos vamos a brincar. La sección 2.2 se divide a su vez en 2 subsecciones: balances de masa y energía, que no vamos a ver en un sistema cerrado, y luego el trabajo mecánico en un pistón cilindro, que tampoco lo vamos a ver. Pero ahí lo tienen, si lo quieren estudiar, ahí lo tienen todo esto de un sistema cerrado. Nos lo vamos a brincar y vamos a pasar a sistemas abiertos con una entrada y una salida de flujo. Así que, repito, nos vamos a brincar sistemas cerrados. Aprendiendo sistemas abiertos, les será más fácil aprender sistemas cerrados porque es más sencillo. Si aprenden bien sistema abierto, podrán ustedes mismos estudiar sistemas cerrados y sería fácil que lo puedan entender si entienden bien sistemas abiertos. Para estudiar sistemas abiertos, cierren su micrófono, por favor, están metiendo ruido externo. Para aprender sistemas abiertos, también vamos a ver diferentes secciones para sistema abierto. La primera sección, vamos a hablar de balances de masa y energía. Balance de masa y balance de energía en un sistema abierto.
Por cierto, hay una gran variedad de sistemas abiertos, dependiendo de cuántas entradas y o cuántas salidas tienen. En este caso particular, vamos a hablar de un sistema abierto con una entrada y una salida de flujo. Pero en realidad hay una gran variedad de sistemas abiertos que pueden tener varias entradas y o varias salidas de flujo. Y decir varias significa más de una. Pero vamos a analizar el caso particular con una entrada y una salida, que es el más común con más aplicaciones. Y todos los problemas que vamos a ver van a ser para este caso de sistemas abiertos, con una entrada y una salida de flujo. Y lo primero que vamos a estudiar para ese tipo de sistemas es balance de masa y balance de energía. Aquí está representado un sistema abierto con una entrada y una salida de flujo. Aquí está entrando fluido, en la entrada le llamamos 1, y acá está saliendo fluido, en la salida le llamamos 2. En este dibujo están representadas todas las masas y todas las energías que pueden intervenir. Y vamos a hablar primero de masas. Hay un flujo de masa, y cuando decimos flujo es masa en movimiento. Un flujo de masa de entrada le llamaríamos flujo de masa 1. El subíndice 1 es para decir de entrada. Un flujo de masa de salida 2. Salida 2. Pero aquí adentro hay fluido y hay una masa interior. Vean el subíndice. El subíndice es una I de interior. Una masa interior. Una masa de fluido interior. Es decir, dentro del sistema. Una masa de fluido interior. Un flujo de masa. Una masa. Aquí nada más es masa, no es flujo de masa. Es una masa de fluido dentro del sistema como si estuviera estático. Masa. Pero acá es flujo de masa de entrada, flujo de masa de salida. La entrada y salida son masas en movimiento. Internamente es como si fuera una masa estática. Y para que lo entiendan más simple, he preparado un dibujo muy sencillo que les voy a mostrar a continuación. Imagínense que tenemos un recipiente con agua, como dice aquí, un recipiente con agua, como un tanque de almacenamiento de agua. Supongamos que el tanque no está perfectamente sellado, aunque tenga la tapa de arriba, como los tanques de almacenamiento de agua en las casas, aunque tenga la tapa de arriba, no está totalmente sellado. Quiere decir que aquí arriba hay aire atmosférico. ¿Y qué presión habría aquí adentro del tanque? ¿Qué presión se tendría dentro del tanque? Atmosférica. La presión atmosférica, porque no está perfectamente sellado. La presión dentro del tanque es la presión atmosférica. Arriba ya hay aire. Entonces tenemos una masa interior de agua. Pero hay una entrada, incluso hay una válvula, donde puede estar entrando un flujo de masa 1 de agua. Y hay una salida, también digamos con su válvula, un flujo de masa 2 de salida. Bien, presten atención al análisis.
habría que preguntarnos, ¿qué puede suceder con la masa interior? ¿Cuántas posibilidades tiene de lo que puede sucederle a la masa interior? Me refiero, ¿qué le puede suceder a la cantidad de masa? No que se evapore el agua, no, a la cantidad de masa. ¿Qué le puede suceder? ¿Cuántas posibilidades hay? 2. 2, no. 1, tampoco. No adivinen, piensen. 3 posibilidades. ¿Cuáles son las 3 posibilidades? Una, Que aumente la masa. que aumente la masa. Que aumente la masa interior. Si la masa interior aumenta, pasaría esto. Subiría el nivel del líquido, el nivel del agua en el tanque. Eso sucedería si aumenta la masa interior. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que no pase nada. Que no cambie, que se mantenga constante la masa interior, que no cambie el nivel. ¿Y la otra posibilidad? Que disminuya. la masa. Que disminuya el nivel y se va acabando el agua en el tanque. Va disminuyendo y se va acabando el agua en el tanque. Entonces son 3 posibilidades. O aumenta, o disminuye, o no cambia. Un aumento es un cambio positivo, aumento. Una disminución es un cambio negativo, disminución. Y si no cambia, es un cambio cero, que no cambia, se mantiene constante. Y aquí lo he puesto las 3 posibilidades. Un aumento, la flechita para arriba es para decir aumento de la masa interior. La otra es disminución de la masa interior. Oh. Y la otra es que la masa interior se mantenga constante. Vamos a analizar las 3 posibilidades. Primero, analizamos cuando aumenta la masa interior. Y yo les pregunto, ¿cuándo aumentaría la masa interior? Es muy simple, es un ejemplo muy simple para que entiendan lo que es un balance de masa. Y lo estoy poniendo este ejemplo sencillo con agua, que es muy sencillo de entender. ¿Cuándo aumentaría la masa interior? ¿Cuándo aumentaría? Sí. Cuando se le abra la llave, ¿no? Por cierto, el nombre más apropiado es válvulas en lugar de llave. Vamos a usar el nombre válvula en lugar de llave. Sí, eso. Claro, les dije, las válvulas están abiertas. Está entrando un flujo de masa. Las válvulas van a estar abiertas. Va a entrar un flujo de masa 1 y va a salir un flujo de masa 2. Entonces pregunto, vuelvo a preguntar, ¿cuándo va a aumentar el flujo de masa interior? Si aumenta la presión de la válvula, ¿no? No. Cuando la válvula del flujo 2 esté cerrada. Las 2 válvulas van a estar abiertas. Va a estar entrando y saliendo más flujo de masa. Las 2 válvulas están abiertas y están entrando y saliendo flujo de masa. ¿Cuándo va a entrar? ¿Cuándo va a aumentar la masa interior? Es muy simple, jóvenes. Cuando el flujo de masa de entrada aumente. No está dicho correctamente. Cuando el fluido que entra es mayor al que sale. Cuando el flujo, no fluido, el flujo
O bien, dígalo completo, el flujo de masa que entra es mayor que el flujo de masa que sale. Así de simple. En otras palabras más simples, cuando entra más de lo que sale. Si entra más de lo que sale, aumenta la masa interior y se iría llenando el tanque. Cuando entra más de lo que sale. Y el tanque se iría llenando. Imagínense si fuera un tanque perfectamente hermético y que ya estuviera lleno y entrara más de lo que sale, ¿qué pasaría? Cuando ya está, si estuviera totalmente lleno y hermético, herméticamente cerrado el tanque, y entrara más de lo que sale. El flujo de salida aumentaría la presión. Aumentaría el flujo de salida. No. Sin embargo, lo segundo que dijo sí es correcto. Si entra más de lo que sale, ¿qué pasaría aquí adentro? ¿Cómo puede aumentar la masa interior si ya está lleno? ¿Cómo puede? Aumentaría el flujo de salida. ¿Perdón? Aumentaría el flujo de salida. No, no, no. ¿Cómo puede aumentar la masa interior si ya está lleno? Aumentaría la presión, jóvenes. Aumentaría la presión. Y al aumentar la presión, las moléculas se vuelven más pequeñas y entonces cabe más masa. Al aumentar la presión, se están comprimiendo las moléculas para que pueda caber más masa, para que pueda aumentar la masa interior. Para Pero que el pueda aumentar la masa interior, la única forma es que las moléculas se compriman para que pueda caber más. profe, Sí. pero el agua se considera un fluido incompresible, ¿no? Todavía no lleguemos a eso. Es muy relativo lo de incompresible, pero ahorita no lo mencionemos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto es correcto lo que estoy diciendo. Aumentaría la presión. Y puede aumentar mucho, siempre y cuando se supone que vendría de una bomba, el agua que está entrando viene una bomba, siempre y cuando la bomba nos dé cada vez más presión. Aumentaría la presión, se comprimen las moléculas para que pueda aumentar la masa. Y aumentaría la masa, pero aumentando la presión. Eso es lo que sucedería. En este caso, no nos interesa si el fluido es líquido o gas, pero está lleno. Si está lleno de fluido y la cantidad que entra es mayor que la cantidad que sale, aumentaría la masa interior, y si está lleno, entonces aumentaría la presión del fluido. Iría aumentando más y más y más la presión del fluido. ¿Hasta dónde? Hasta que explote. Pero aumentaría la masa interior. La masa interior y la presión del fluido aumentarían con el tiempo. Y eso sería un proceso transitorio. Repito, cuando la masa interior y la presión aumenten con el tiempo, sería un proceso transitorio. Eso es lo que sucedería si la masa interior aumenta. Ahora hablemos del caso contrario. La masa interior disminuye. ¿Cuándo va a disminuir la masa interior? Cuando el flujo de salida es mayor que el de entrada. Así es, lo contrario. Cuando sale más de lo que entra. Entonces, iría bajando el nivel de líquido, en este caso que es un líquido, iría bajando el nivel de líquido y se va vaciando. Si está abierto a la atmósfera, la presión se mantiene constante, la presión atmosférica. Pero si fuera un recipiente cerrado y que arriba hubiera vacío,
¿Qué va sucediendo al ir bajando el nivel de líquido? Disminuye la presión. Se va haciendo cada vez más y más vacío hasta llegar a la presión absoluta cero, si se vaciara totalmente. Entonces, cuando la masa interior disminuye, disminuye con el tiempo. Si la masa interior disminuye con el tiempo, si es un gas, el gas siempre va a estar llenando. Si fuera un gas, siempre estaría lleno de gas. Pero si su masa disminuye, su presión disminuiría, pero siempre permanecería lleno. Pero va disminuyendo la masa, su presión va disminuyendo. Y eso sería un proceso transitorio. Entonces, cuando la masa interior aumenta, la presión puede aumentar y sería un proceso transitorio. Cuando la masa interior disminuye, la presión puede disminuir y también sería un proceso transitorio. Y la última opción, masa interior constante. ¿Cuándo la masa interior sería constante? Cuando el flujo de masa que entra es el mismo que el que sale. Así es, o viceversa, no importa el orden en que se diga. Cuando lo que entra es igual a lo que sale, la cantidad. O viceversa, cuando la cantidad de salida es igual a la cantidad de entrada. Entonces la masa interior se mantiene constante, como si no estuviera sucediendo nada. Y si se mantiene constante la masa interior, la presión también se mantiene constante, como si no estuviera sucediendo nada. Y eso se considera un proceso estable. Recuerden que en la unidad 1 definimos proceso estable y proceso transitorio. Proceso transitorio es cuando algo cambia con respecto al tiempo. Con una sola cosa que cambie respecto al tiempo, es transitorio. Estable es cuando todo, hablemos de todo, masa, presión, temperatura, todo permanezca constante con el tiempo. Estable no significa que no entre ni salga, no. Puede estar entrando y saliendo, pero estable. Y para que sea estable, la cantidad que entra y que sale deben ser iguales. Para que la masa interior se mantenga constante y automáticamente, si la masa interior se mantiene constante, la presión aquí adentro también se mantiene constante. Y no solamente la presión. Eso sería un proceso estable. Entonces, aumento o disminución de masa, aumento o disminución de la masa interior sería proceso transitorio. Masa interior constante sería proceso estable. Si la cantidad de salida es igual a la cantidad de entrada, la masa interior es constante y por lo tanto se mantiene estable. Eso es lo que nos interesa. Nada más vamos a considerar un análisis de proceso estable. No vamos a analizar proceso transitorio. El análisis de proceso transitorio es más difícil y para poder estudiar un proceso transitorio, primero tendríamos que estudiar el proceso estable. Cuando ya se entiende el proceso estable, será más fácil poder entender el proceso transitorio. Pero no vamos a estudiar el proceso transitorio. De hecho, también, si se fijan, y me voy a regresar al inicio, vean qué sucede aquí.
Aquí no estoy poniendo la masa interior, pero ¿cómo estoy poniendo aquí el flujo de masa que entra y el flujo de masa que sale? Igual. Iguales, no les puse subíndice, porque así es como lo vamos a analizar. A la energía interna sí le puse subíndice, porque pueden ser diferentes. La energía interna puede estar cambiando, pero la masa, el flujo de masa que sale y el flujo de masa que entra, los vamos a considerar iguales para proceso estable, y si son iguales, entonces no es necesario ponerle subíndice. Lo mismo aquí, no tienen subíndice el flujo de masa de entrada y salida. Lo mismo aquí. Y en todos estos dibujos no les puse subíndice a los flujos de masa de entrada y salida. Por el motivo que estamos viendo. Por lo tanto, como dice aquí, sistema abierto con una entrada y una salida de flujo, con las energías que se pueden transformar en un proceso estable del fluido del sistema. Únicamente vamos a considerar proceso estable. Empezamos con masa, pero ahorita vamos a estudiar las energías. Para estudiar las energías, primero tenemos que hablar de masa. Así que un balance de masa para proceso estable es muy sencillo. Diríamos, la masa interior no es función del tiempo. Vean como está escrito. Masa interior no es función del tiempo. Es decir, no cambia con el tiempo. Es constante. La masa interior no cambia con el tiempo, es constante. Eso es lo que significa como está escrito. Por lo tanto, masa que sale es igual a masa que entra. Por cierto, aquí nada más puse masa. Lo correcto es flujo de masa que sale, flujo de masa que entra. Pero para abreviar nada más puse masa, no puse la palabra flujo. Sabemos que en la salida y en la entrada son masas en movimiento. Masa que sale igual a masa que entra. O podría escribirse al revés. Masa que entra igual a masa que sale. Es lo mismo. Por lo tanto, el flujo de masa 2 igual al flujo de masa 1. Y si son iguales, le podemos quitar el subíndice y nada más llamarle flujo de masa. Es muy sencillo el balance de masa para proceso estable. Para proceso transitorio no es tan sencillo. Porque en el proceso transitorio, la masa interior no es constante. Aumenta o disminuye con el tiempo. Y entonces involucra una ecuación diferencial. Diferencial de la masa interior respecto al tiempo. Si saben de matemáticas, entenderán lo que estoy diciendo. Diferencial de la masa interior respecto al tiempo. Eso sería un proceso transitorio y es más complicado. Este balance de masa es muy simple. En realidad no es una ecuación, nada más es una igualdad. Una igualdad, pero es muy importante tomarla en cuenta y la vamos a tomar en cuenta en los problemas que vamos a ver de aplicaciones. Flujo de masa que sale igual a flujo de masa que entra. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo bien, profe. Bien, para estudiar energías, vamos a considerar todas las energías que definimos acá. Podemos usar las energías en joules por kilogramo minúsculas
o podemos usar las energías en joules por segundo, mayúscula, punto. Depende qué unidades queramos manejar. Todas las energías estas que definimos. Energía interna, energía de flujo, y la suma de los dos es entalpía. Energía cinética, energía potencial, calor y trabajo mecánico. Vamos a considerar todas esas energías. La energía interna, la energía de flujo y por lo tanto la entalpía, también la energía cinética y potencial, esas energías siempre existen. Siempre existen esas energías. Las únicas energías que no siempre existen es calor y trabajo. No siempre existen calor y trabajo. Es importante que entiendan esto. La energía interna siempre existe, porque siempre el fluido tiene fase y temperatura. Y siempre existe la fase y la temperatura. La energía de flujo siempre existe, porque siempre tiene presión y volumen específico. Lo mismo entalpía. La energía cinética siempre existe, porque siempre tiene velocidad en la entrada y en la salida. Si no tuviera velocidad, entonces no estaría entrando o no estaría saliendo. Tiene energía potencial en la entrada y la salida, porque tiene una altura de entrada y salida, siempre. Pero calor no siempre existe. Para que exista calor, ¿cuándo va a existir calor? ¿Cuándo existe calor? Ya lo habíamos comentado. Cuando hay una diferencia de temperatura. Así es, cuando hay una diferencia de temperaturas entre el fluido y sus alrededores. Si no hay diferencia de temperaturas, no existe el calor. Bueno, para el análisis vamos a considerar que sí existe, que sí hay diferencia de temperaturas y por lo tanto va a haber calor que o está entrando o está saliendo. Trabajo mecánico no existe siempre. ¿De qué depende que exista? Aquí está. Un cambio de presión, un aumento de presión o una disminución de presión. Y no siempre existe cambio de presión. Así que no siempre existe trabajo mecánico. O dicho de otra manera, si no hay un eje en movimiento, no hay trabajo mecánico. Si hay un eje en movimiento, existe el trabajo mecánico. Y trabajo mecánico también o entra o sale. Entonces, vamos a considerar todas las energías que pueden intervenir. Energía interna. La masa que entra tiene una energía interna 1. La masa que entra tiene energía interna 1 y energía de flujo 1. Pero en lugar de poner energía interna y energía de flujo separadamente, nada más puse entalpía. Entalpía. La entalpía es energía interna y energía de flujo. Lo mismo, la masa que sale tiene energía interna y energía de flujo. Pero la masa interior no tiene energía de flujo, porque es una masa estática. Nada más tiene energía interna. La masa que entra tiene energía cinética, dependiendo de su velocidad. Tiene una energía potencial, dependiendo de esta altura con que está entrando. La masa de salida tiene energía cinética, dependiendo de su velocidad, y tiene energía potencial, dependiendo de esta altura a la cual está saliendo. Por cierto, nada más puse este dibujo donde la altura de salida es mayor que la de entrada, pero podría ser al revés. Aquí no puse dos dibujos como lo puse acá, por ejemplo.
cuando expliqué energía potencial. Aquí puse dos dibujos, cuando la altura 2 es mayor que la altura 1, o bien cuando la altura 2 es menor que la altura 1. Son las dos posibilidades. O la otra posibilidad, que las dos alturas sean iguales. Hay tres posibilidades. Aquí, por cierto, nada más puse las dos posibilidades cuando la altura cambia, pero en realidad son tres posibilidades. Mientras que acá no quise poner tres dibujos y nada más puse uno. Pero hay que tener la mente abierta y pensar que hay tres posibilidades. Que la altura 2 sea mayor, menor o igual a la altura 1. Hay tres posibilidades. La masa que entra y la masa que sale tienen energía cinética y energía potencial. Pero la masa interior no tiene, porque las masas estáticas no tienen ni energía de flujo, ni energía cinética, ni energía potencial. Las masas estáticas nada más tienen energía interna. Ya lo habíamos visto eso. Entonces, ¿qué energías tiene la masa que entra? Energía interna, energía de flujo, y la suma de energía interna y energía de flujo es entalpía. Energía cinética y energía potencial. Aquí lo estoy indicando, ya sea minúsculas o mayúscula punto. ¿Qué energías tiene la masa que sale? También entalpía, que incluye energía interna y energía de flujo, energía cinética y energía potencial. Preferí poner entalpía para no poner energía interna y energía de flujo de entrada y salida. Vamos a manejar entalpía. Pero la masa estática únicamente tiene energía interna. Pero, como los dije, vamos a considerar que posiblemente que existe calor. Pero hay dos posibilidades cuando existe calor. O está entrando positivo, le llamamos absorbido, o está saliendo negativo y le llamamos disipado. Y también vamos a considerar que existe trabajo mecánico, un eje en movimiento. Y también hay dos posibilidades, que entra o que sale. Cuando está entrando trabajo mecánico es negativo, suministrado. Cuando está saliendo le llamamos positivo y le llamamos producido. Y también minúscula o mayúscula punto. Depende qué unidades queramos usar. Esas son todas las energías que pueden intervenir. Y ahora bien, pongan atención a lo que voy a decir. Ya hablamos de qué le puede suceder a la masa interior. Ahora hablemos de qué le puede suceder a la energía interna de esa masa interior. ¿Qué le puede suceder a la energía interna? ¿Cuántas posibilidades hay? 3. ¿Tres? ¿Cuáles son las tres posibilidades? Que aumente, que disminuye y que no le pase nada. Ajá. Y en lugar de decir que no pase nada, es mejor decir que permanezca constante. Sí, Así también. como la masa. Tres posibilidades. O aumenta, o disminuye, o permanece constante. Lo mismo que para la masa. Exactamente lo mismo que para la masa. Bien. Ahora pregunto, ¿cuándo aumentaría la energía interna de esta masa interior? La respuesta es muy simple. Hay energías que están entrando y energías que están saliendo. Estas energías están entrando con la masa de entrada. Estas energías están saliendo con la masa de salida.
calor y trabajo, hay dos posibilidades, o entra o sale. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuándo aumentaría la energía interna de la masa interior? Cuando una de las energías internas se transfiera. No, no, no es la respuesta correcta. Pues mientras más energías entren y menos salgan, pues más energía interna, ¿no, profe? Así es. Es como hablar de la masa, nada más que para la masa nada más era una entrada y una salida. Energías son varias energías que entran y varias energías que salen. Entonces, la respuesta es, si la suma de las energías que entran es mayor que la suma de las energías que salen, entonces esta energía interna de la masa interior aumentaría. Si entra más energía que la que sale, significa que se quedó energía concentrada en la masa interior y aumentaría la energía interna de la masa interior. Eso sería un proceso transitorio. Que aumente la energía interna de la masa interior sería un proceso transitorio. Y en un proceso transitorio, al aumentar la energía interna, esta energía interna, ¿qué creen que sucede? Recuerden de qué depende la energía interna. Temperatura y fase. Y si esta energía interna aumenta con el tiempo, entonces estaría aumentando la temperatura y la fase con el tiempo. Eso sería un proceso transitorio. Segunda posibilidad, que la energía interna de la masa interior disminuya con el tiempo. ¿Cuándo sucedería eso? Cuando salga más energía de la que entre. Así es, así de simple, cuando sale más energía que la que entra. Entonces, la masa interior estaría perdiendo energía. En el caso anterior dijimos, cuando entra más que lo que sale, cuando entra más energía que la que sale, la masa interior gana energía, aumenta su energía, porque se concentra más, se queda energía cuando entra más que lo que sale. Se queda energía, la masa interior gana energía. Pero ahora es al revés. Si la suma de las energías que salen es mayor que la suma de las energías que entran, entonces la masa interior estaría perdiendo energía. Disminuiría con el tiempo. Y si disminuye su energía con el tiempo, disminuye su fase y o su temperatura con el tiempo. Eso también sería un proceso transitorio. Y tercera posibilidad, que la energía interna de la masa interior permanezca constante con el tiempo. ¿Cuándo sucedería eso? ¿Cuándo sucedería eso? Cuando está en balance, ¿no? Entra en la misma cantidad de energía que la que sale. Así es. Cuando la cantidad de energías que salen es igual a la cantidad de energías que entran, entonces la masa interior ni gana ni pierde energía. Y su energía interna se mantendría constante con el tiempo. Y si se mantiene constante su energía interna, su temperatura, su fase se mantiene constante. Ese es el proceso estable. Y en un proceso estable debe permanecer constante todo. La masa interior debe ser constante. Y ya dijimos, para que la masa interior sea constante, la masa de entrada y la masa de salida deben ser iguales. Y la presión ni aumenta ni disminuye. Y si la energía interna también se va a mantener constante, entonces la suma de las energías que entran debe ser igual a la suma de las energías que salen
y no aumentaría no cambiaría la temperatura ni la fase del fluido. Todo aquí adentro se mantendría constante con el tiempo. La masa, la energía interna, la presión, la temperatura, la fase. Todo se mantiene constante con el tiempo. Ese es el proceso que vamos a analizar, proceso estable. No vamos a analizar cuando proceso transitorio, cuando la masa interior y su energía interna aumentan con el tiempo, ni tampoco cuando la masa interior y su energía interna disminuyen con el tiempo. No vamos a analizar proceso transitorio. Así que, ¿cómo sería el balance de energía para proceso estable? Así como escribimos el balance de masa para proceso estable, ¿cómo sería el balance de energía para el proceso estable? Entonces diríamos, en lugar de masa, ¿cómo pondríamos? La energía interna no es función del tiempo. La energía interna de la masa interior, en lugar de masa, cambiaríamos a energía interna. Ya sea la minúscula o la mayúscula, las unidades que queramos utilizar. Entonces diríamos, la energía interna de la masa interior no cambia con el tiempo, va a ser constante. Y en lugar de esto, ¿qué diríamos? Flujo de energía que sale es igual al flujo de energía que entra. Ajá. Pero tendríamos que decir la suma de las energías que salen, la suma, porque son varias. La suma de las energías que salen igual a la suma de las energías que entran. Ese sería el balance de energía. Y aquí está. Aquí ya lo puse con energía interna. La energía interna de la masa interior no cambia con el tiempo, va a ser constante. Y para que se cumpla esto, no puse la palabra suma, pero sí puse plural. Energías que entran, y al decir plural, significa que son varias. Energías que entran igual a energías que salen. O podría ser al revés, no importa, al revés es lo mismo. Energías que salen igual a energías que entran. ¿Qué energías entran? Entra la entalpía 1, la energía cinética 1 y la energía potencial 1. Depende qué unidades queramos utilizar. Estas son energías que entran. Pero también puede estar entrando calor y puede estar entrando trabajo mecánico. Y si entra calor, tenemos que considerarlo positivo. Y si entra trabajo mecánico, tenemos que considerarlo negativo. Y aquí lo puse. Energías que entran, ¿cuáles son? Calor, positivo. Trabajo, negativo. Y las energías de la masa que entra. Entalpía 1, energía cinética 1, energía potencial 1. Estas son las energías que pueden estar entrando. ¿Y qué energías están saliendo? Las energías de la masa que sale. Entalpía 2, energía cinética 2, energía potencial 2. Pero también puede estar saliendo calor y trabajo. Y si sale calor, tendríamos que considerarlo negativo. Y si sale trabajo, tendríamos que considerarlo positivo. Entonces, energías que salen son calor negativo, porque calor positivo es cuando entra. Trabajo positivo, porque cuando es negativo, entra. Y salen también entalpía 2, energía cinética 2, energía potencial 2. Esas son las energías que entran y las energías que salen. Sin embargo, cuando existe calor, o entra o sale, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Y cuando existe trabajo mecánico, o entra o sale, pero no las dos al mismo tiempo. O la consideramos una que entra o la consideramos que sale. Pero esta sí, siempre está entrando las energías de la masa de entrada y las energías de la masa de salida, esas siempre.
Bien. Así que estableciéndolo en forma de ecuación. Energías que entran. Y puse estas energías que entran. Perdón, energías que entran, puse estas. Es decir, puse calor que entra, positivo, con su signo positivo. ¿Y qué energías puse que salen? Trabajo con su signo positivo y las energías de la masa que salen. Puse calor que entra. Pero si en lugar de calor que entra fuera calor que sale, entonces tendría que ponerlo del lado derecho. ¿Y cómo lo pondría? Negativo. Si lo pongo que sale del lado derecho, tendría que ponerlo negativo. Es lo mismo. Si aquí lo tengo positivo y lo paso hacia la derecha, ¿cómo pasa hacia la derecha? Negativo. Así que no importa si aquí lo pongo positivo o lo pongo del lado derecho negativo. Las dos formas es correcto. O lo pongo del lado izquierdo positivo o lo pongo del lado derecho negativo. Al decir del lado derecho me refiero del signo igual. Lo mismo trabajo mecánico. ¿Cómo lo puse aquí? Positivo del lado derecho. Es decir, lo puse que sale. Pero si lo paso al lado izquierdo, ¿cómo pasaría del lado izquierdo? Negativo. Así que no importa dónde lo ponga, pero lo que importa es que lo ponga con el signo correcto. Yo preferí ponerlo los dos positivos. Calor positivo es cuando entra y trabajo positivo es cuando sale. Pero pude haberlos puesto los dos negativos o los dos que entran o los dos que salen, no importa. Pero estos siempre entran y estos salen. Estas son las energías de la masa que entra y estas son las energías de la masa que sale. Por cierto, aquí estoy poniendo las energías minúsculas. Es más recomendable usar minúsculas y así lo vamos a hacer. Por eso puse las minúsculas en lugar de las mayúsculas, punto. Esa es la ecuación de balance de energía. Sin embargo, bueno, aquí lo voy a dejar. Mañana voy a continuar con esto porque ya se nos acabó el tiempo. Mañana terminamos de ver el